Hola gente, vea, yo quisiera mostrarles algo que yo hago en mis estudios bíblicos. Cuando yo estaba sacando la enseñanza sobre la cláusula joánica, alguien que estaba llevándola o siguiendo la enseñanza me hizo una pregunta acerca de 1 de Juan, capítulo 5, versículo 6, que dice algo del agua y la sangre. Él me dijo, vea, hermano, ¿qué es eso del agua y de la sangre en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 6? Entonces yo le dije, ni idea. Bueno, tengo una idea, pero ni idea. Entonces yo lo que hice fue sacar un estudio del pasaje y yo voy a compartir todo el estudio, ya está grabado, ya está escrito, voy a ir subiendo a mi podcast después de actualizarlo, entonces a videos también, pero como para preparar el terreno, lo que quisiera es mostrarles cómo es que yo preparo un pasaje para estudiarlo y lo hago con lo que yo llamo un diagrama gramatical. Entonces, esto es algo que siempre hago cuando estoy estudiando un pasaje y es muy fácil. Entonces, voy a mostrárselo y también darle unos recursos si usted quiere hacer la práctica, hacerlo en sus propios estudios bien. Yo siempre empiezo así es como una hoja de trabajo. Ese es un machote que yo tengo que siempre tiene lo mismo. El contexto del pasaje que estoy estudiando. Tengo todo una hoja en blanco, ¿ok? Yo uso LibreOffice para hacer el estudio. Entonces, con todo esto, análisis de pasaje, lo que empiezo con el machote. Pongo el tema del libro, obviamente no tengo nada acá, voy a mostrarles cómo lo hice ahorita. El título de la visión, porque cada libro se puede dividir en dos o tres partes y luego, bueno, salvo por dos y tiene que dividir esos dos, Santiago y Salmos, en cinco. Título del capítulo y luego el título del pasaje. Entonces estamos en Primera de Juan. La división, pues no lo tengo aquí, no lo apunté. El capítulo que estamos estudiando es 1 de Juan 5 y obviamente pues yo trato de... Él me hizo la pregunta acerca del versículo 6, pero obviamente lo que queremos es agarrar el versículo en su contexto. Entonces eso implica que tenemos que leer el pasaje, leer todo el libro si es algo tan corto como 1 de Juan, para ver cómo es que podemos agarrar el pasaje en cuestión en su contexto. Y si necesitamos unos versículos antes, unos versículos después, entonces listo, podemos hacerlo. En este caso, yo leyendo el capítulo, yo decidí agarrar el versículo 6 del 6 al 12. Entonces me parece a mí como una división más natural en el pasaje. ¿Ok? Entonces, primer paso, tenemos que pasar el texto que estamos estudiando a la hoja de nuestro trabajo, al machote. ¿Ok? Entonces yo uso... muy a menudo yo uso eso solo para copiar. Esto es BibleGateway.com. Entonces, si usted puede usar eSword, yo también tengo eSword aquí abajo, eSword. Pero esto como que es más fácil, entonces más accesible, Bible Gateway. Solo necesitamos el pasaje. Entonces, vea, yo agarro todo el pasaje y hago un copy y luego paste. Ok, paste aquí. A ver, WordRap. Ok, este programa acá es Notepad. Y es que hago un copiar de Bible Gateway aquí para quitar todo el formato. Vea, si solo copiamos y pegamos acá. Vea toda la basura que trae. Esto y esto y esto y también la fuente. Es que no me gusta. Entonces, si usted copia el pasaje de un sitio web o de eSword, es que siempre viene con algo de formato de donde lo sacó. Entonces, si usted lo pega primero en un editor de texto como Notepad y luego solo hacer otra vez, copiar y luego ir a su machote y pegar, eso se ve mucho más limpio, ¿ok? Mucho más limpio. Y luego, el primer paso que yo hago es separar los versículos, ¿ok? Obviamente yo sé
que esto es como que muy rudimentario. Pero lo que queremos es empezar a diagramar, o sea, que necesitamos, lo que queremos es prestar atención a las palabras, a las frases, a las oraciones, todo en su contexto, pero todo en conjunto, porque hay una relación entre cada frase, cada palabra, cada versículo acá. Ok, entonces yo pongo un tab. Ok, aquí. Solo para que todo como que hace juego así, ¿ok? Entonces, todo está bien alineado. Primer paso, si usted quiere como intentar esto, esto es muy mecánico, el primer paso, ya tiene su texto, ya tiene su pasaje aquí bien pegado en su hoja de trabajo, solo busque la puntuación, como aquí tiene una coma, ¿ok? Entonces, la coma es como una pausa, entonces separa una frase de otra frase, y lo que yo hago es yo pongo una frase debajo de la otra frase. ¿Ok? Solo todo alineado aquí a la izquierda, ¿ok? A la izquierda. Y luego voy buscando más puntuación ahí en punto coma, ¿ok? Y ahí está, no mediante agua solamente, coma. Entonces yo lo pongo acá. Entonces yo hago esto solo para alinear cada frase a mano izquierda, ¿ok? Ya voy rapidito haciéndolo. Ok, entonces ya tenemos todo el pasaje en frases, ok. Ahora es cuando necesitamos empezar a leer todo esto, prestar mucha atención a lo que es la relación entre las frases, ok, entre las frases, porque lo que queremos es buscar frases principales, frases que modifican las frases principales. Entonces, lea el pasaje conmigo. Este dice, este es Jesucristo. Entonces, obviamente, este es el primer versículo, esta es la primera frase, entonces ya tenemos como una frase principal en donde empezar. Tenemos que preguntarnos la frase que sigue, que vino mediante agua y sangre. ¿Será que esta frase es una frase principal que nos da otra idea, digamos, una idea paralelo en peso, digamos, en el sentido gramatical con el anterior? No, porque dice que. Y usted sabe, igual que yo, que cuando uno dice que Jesucristo que vino, sabemos que esto modifica la frase que viene antes. Entonces yo voy a mover la frase que modifica la frase anterior debajo de esa frase. Entonces uno dice, este es Jesucristo que vino. Esta frase aquí modifica a Jesucristo. ¿De quién estamos hablando? De Jesucristo. ¿De qué estamos hablando? Del aspecto de Jesucristo, de que Él vino mediante agua y sangre, ¿ok? Y luego dice, no mediante agua solamente. Entonces ya sabemos que esta frase, ok, está hablando acerca de que Jesucristo, que esto modifica esta frase, ok, Jesucristo vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, ok, entonces estamos hablando de esto del agua, sino mediante agua y sangre. Entonces tenemos dos frases que más o menos clarifican lo que estamos haciendo o diciendo o viendo en esta frase acá. Jesucristo vino mediante agua y sangre. Juan dice para estar bien claro, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Ok, listo. Entonces, y dice, y el Espíritu es el que da testimonio. Entonces, esta frase, digamos, si estamos hablando de este es Jesucristo y el Espíritu es el que da testimonio, tenemos un punto aquí. Entonces, yo voy a dejar esta frase en donde está por el momento. Pero esta frase, si usted está leyendo este pasaje conmigo y usted dice, ok, el Espíritu es el que da testimonio, ya empieza por qué. Ok, ¿por qué? Como una descripción de el hecho de que el Espíritu es el que da testimonio. ¿Por qué? Porque el Espíritu es la verdad. Entonces, esta frase aquí modifica la que viene antes. Yo voy a meterlo adentro, moverlo adentro un poquitico. Y luego dice,
porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Ok, esa es otra frase principal. Tenemos otro punto acá. Tenemos que prestar atención a la puntuación. Tenemos un punto, entonces sabemos, ok, puede ser que tengamos una frase principal aquí. Tres son los que dan testimonio en el cielo. Y lo que sigue, eso sí es demasiado fácil porque tiene una lista. Entonces usted sabe, tres cosas son los que dan testimonio en el cielo. ¿Cuáles son las tres que dan testimonio en el cielo? Padre, Verbo y el Espíritu Santo. Uno, dos, tres. ¿Ok? Y dice que estos tres son uno. Entonces tenemos estos tres que vamos a moverlos para la derecha. ¿Por qué? Porque son los tres que dan testimonio en el cielo. Y tengo esta frase que moví esta frase para la derecha. ¿Por qué? Porque dice que estos tres son uno. Entonces modifica. Ahí tiene. Ahora vea lo que tiene en el versículo 8. Tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres iguales, es como un paralelo. Entonces, esto como que no requiere mucho cerebro, eso se ve fácil, ¿ok? Fácil. Entonces, muy fácil, ya vimos la estructura. Tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Y esos tres concuerdan, ¿ok? Entonces, vea, ¿para qué hacemos esto? ¿Ok? Yo pasaría... Yo paso mucho tiempo haciendo eso, corriendo, porque yo digo, ok, yo aún podría hacerlo así. Este es Jesucristo y yo puedo correrlo un poco porque el que modifica Cristo. Entonces yo podría aún correrlo para que el que esté debajo de Jesucristo, para que visualmente yo veo que la frase que sigue modifica lo que está arriba, Jesucristo. Y luego puedo hacer aún, si yo veo algo que Cristo vino mediante. ¿Mediante qué? Tenemos dos cosas, es como una lista. Mediante agua, y yo puedo hacerlo aún así. Agua y sangre, ok, agua y sangre. Y dice... Vino, ok, vea esto. Yo voy a correrlo esto un poquitillo porque él vino mediante agua, ok. El agua mediante tiene que ver con agua. Mediante también, mediante aquí tiene que ver con sangre. Entonces yo voy a poner agua y sangre como aquí en el mismo nivel, digamos, ahí al lado porque son de igual peso. ¿Me explico? ¿Me entiende? ¿Ok? Entonces, no es para complicar la cosa, pero solo es para decir que en una computadora, si usted tiene el texto bíblico como yo lo tengo acá, usted puede ir jugando con las frases, corriendo para la derecha, corriendo para la izquierda, intentando encontrar lo que es la estructura del pasaje. Eso es lo que quiero decir. Pero cuando dice no mediante agua solamente, sino mediante, otra vez, tenemos agua y sangre. ¿Ok? Entonces, vea lo que tenemos. Cristo vino mediante. Luego Cristo vino no mediante, sino mediante. Entonces, mediante. Eso debe llamarle la atención. Entonces, si quiere destacarlo aún un poco más, lo que puede hacer es poner esto debajo aquí. Entonces, lo que tiene es que este es Jesucristo. Jesucristo que vino mediante, ¿qué? Agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Entonces Juan está haciendo un énfasis en agua y sangre, agua y sangre, agua y sangre, ¿ok? Y lo que nosotros como estudiantes de la Biblia, esto es simplemente preparar el terreno en nuestra hoja de trabajo para luego ir estudiando el contenido. Lo que queremos lograr en este paso es ver la estructura del pasaje. ¿Por qué? Porque si usted escucha la enseñanza que yo saqué de este pasaje en cuanto al agua y la sangre,
es realmente una enseñanza sobre lo que se llama la unión hipostática de Cristo Jesús. Es un estudio bastante interesante. Pero todo gira alrededor de una clave. Y la clave es esta frase, vino. ¿Ok? Vino. Porque llegamos aquí, agua, sangre y luego el espíritu. Y esto también tiene algo que ver con la estructura. Yo voy a mostrarle ahorita en donde quedé con mi diagrama gramatical. Pero quisiera solo explicar esto. Cuando hacemos esto, estamos buscando la relación entre las palabras y las frases y los versículos. Estamos buscando la estructura del lenguaje por medio del cual Dios nos está comunicando. Entonces, cuando dice que Jesucristo vino, ¿cuándo es que Jesucristo vino? Vino mediante agua, sangre y con un testimonio del Espíritu Santo. Muchos dicen que esto tiene que ver, agua, el Espíritu. ¿Se acuerda cuando Cristo se bautizó? Cuando Él se bautizó, bajó el Espíritu Santo como en una forma corporal, como paloma. Entonces muchos quieren ver el bautismo de Cristo Jesús aquí, pero si hacemos el trabajo primero de organizar nuestros pensamientos con base en la estructura de la palabra de Dios, la misma Biblia, ¿ok? Esto se va a destacar y decir, oh, no, suave. Cuando Cristo vino es cuando Él nació. Entonces, el agua, la sangre y el testimonio del Espíritu Santo tiene que tener algo que ver con su nacimiento, ¿ok? Y luego lo que sigue, vea, este es el pasaje de la cláusula juánica, lo que estudiamos mucho en los videos acerca de la cláusula. 3 son los que dan testimonio en el cielo, Padre, Verbo, Espíritu Santo. 3 son los que dan testimonio en la tierra. Y vemos el agua y la sangre otra vez con el Espíritu. Son las mismas 3 cosas que vimos aquí arriba. Vemos las mismas aquí abajo, ¿ok? Entonces, también vamos a ver que esta frase tiene mucho que ver. En la tierra es como una frase, si no estoy mal, es que yo no saqué estudios de gramática y también siendo gringo no entiendo mucho de los términos de la gramática en español, pero es como una frase preposicional, si no estoy mal, ¿ok? En la tierra. Entonces, 3 son los que dan testimonio. El testimonio está ¿en dónde? En la tierra. Entonces, si hacemos esto, podemos aún, porque es un paralelo, hacer esto. Entonces, ¿sabe lo que tiene? Lo que tiene aquí es un testimonio acerca de la deidad de Cristo. Porque tiene el Padre y el Espíritu, y nadie está diciendo que el Padre no es Dios, ni el Espíritu Santo no es Dios. Lo que uno quiere decir es que, bueno, Cristo no era. No, bueno, suave, espere. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. Y Juan lo llama el Verbo. ¿Ok? El verbo. Entonces, todo este versículo tiene que ver con la deidad de Cristo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con su posición celestial en el cielo. Pero aquí estamos hablando de la tierra. Y en la tierra, cuando Él vino a la tierra, Él vino con el testimonio mediante agua, sangre y un testimonio del Espíritu Santo. Entonces, otra vez vemos que es un testimonio de Dios y podemos llegar a una conclusión aquí. Entonces, vea, todo eso para decir que mi primer paso cuando yo saco un estudio de un pasaje, un análisis de pasaje, es hacer un diagrama gramatical muy sencillo con base en las frases, ¿ok? Primero, las frases que terminan con una puntuación, ¿ok? Coma, punto, coma, punto, coma, 2 puntos. Cuando usted tiene 2 puntos, eso es muy fácil, porque usted sabe, 2 puntos y sigue algo que es una descripción o es más información acerca de lo que vino antes. Este es el testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida, ¿cuál vida? Esta vida eterna está en su Hijo, ¿ok? El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, vea, no tiene la vida. Y ya tenemos una estructura. Entonces, cuando estamos armando eso, primero,
estamos armando como nuestra hoja de estudio y vamos a ir estudiando con base en la estructura de la Biblia, no inventando cosas, no, ya hemos establecido el contexto en el libro, en la división, en el capítulo y ya podemos agarrar el pasaje dentro de su contexto, pero también necesitamos entender el pasaje conforme a su estructura, ¿ok? La estructura del lenguaje, ¿ok? De nuestro idioma, del español. Esto nos ayuda porque, en primer lugar, nos da como los clavos en donde guindar nuestros pensamientos cuando estamos estudiando la palabra de Dios, pero también si usted es un predicador, si usted es un maestro, si usted dice, un día de estos yo quisiera enseñar un pasaje, ¿ok? Si usted hace esto, yo le aseguro que ya tiene los puntos de su mensaje, ¿ok? Porque no tiene que inventar nada. La estructura misma va a darle la estructura de su mensaje. ¿Por qué? Porque usted quiere enseñar y predicar la palabra de Dios expositivamente. Y expositivamente es decir, versículo por versículo, frase por frase, palabra por palabra, explicando a la gente lo que dice la palabra de Dios. Si usted tiene la estructura del pasaje, el contenido del pasaje y una explicación con base en esto, usted tiene todo un mensaje expositivo. Fácil, ok, fácil. Entonces, voy a mostrarles voy a mostrarles este es mi, a ver. Este es el diagrama final, ¿ok? Que yo hice. Yo me quedé con esto. No es como una ciencia, es una ciencia en cierto sentido, pero es más como también un arte. Entonces, si usted dice, no lo haría, no lo habría hecho así, lo habría hecho así, ok, está bien, pero yo lo hice así, yo me quedé con esto, contento. Entonces, esta es la estructura que yo vi. Este es Jesucristo, el que vino. Él vino mediante dos cosas, agua y sangre. ¿Ok? Juan enfatiza que es no mediante agua solamente, no solamente, ¿ok? Eso es muy importante porque él quiere decir no por agua solamente, sino mediante dos cosas otra vez, agua y sangre. Y luego esto me parece de igual como peso con Jesucristo y el Espíritu. Este es Jesucristo que vino. El Espíritu no es el que vino, el Espíritu es el que da testimonio. ¿Por qué? Porque el Espíritu es la verdad, ¿ok? Luego, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, Verbo, Espíritu Santo, los tres son uno, y luego en la tierra, Espíritu, agua y sangre, estos tres concuerdan. Luego llegamos aquí, si recibimos el testimonio de quiénes, de los hombres, mayor es el testimonio de quién, de Dios. Entonces usted ve que esta frase modifica este testimonio. Esta frase aquí modifica este testimonio. Entonces Juan está haciendo una comparación entre el testimonio de los hombres y el testimonio de Dios, diciendo que mayor es el testimonio de Dios y luego nos da un por qué, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios, entonces dice una separación porque el que cree tiene. Entonces, esta frase modifica en lo que creemos, ¿ok? Pero solo para hacer un énfasis, yo lo corrí un poco para hacer un énfasis aquí, porque el que cree tiene. ¿Ve? Entonces, es solo un juego visual para ver la estructura. El que cree tiene. El que no cree le ha hecho. Ve el paralelismo, ¿ok? El que no cree a Dios, ¿ok? El que no cree le ha hecho mentiroso. ¿Por qué? Porque no ha creído en qué? En el testimonio. ¿Cuál testimonio? El testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, ese es el testimonio acerca de su Hijo, que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Cómo es esta vida eterna? Esta vida que está en su Hijo. Y luego el Hijo, ya tenemos todo un versículo que tiene que ver con el Hijo de Dios. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tengo un diagrama gramatical con el cual yo estoy satisfecho. Y yo digo,
a veces es muy fácil porque hay mucha estructura como en los escritos de Pablo. A veces como Juan como que me da problemas porque el hombre no tiene tanto orden. Uno dice, ok, con esto me conformo, estoy satisfecho con esto, entonces lo imprimo. Lo imprimo y empiezo a estudiarlo. Entonces, esto es lo que hago. A ver, ok, aquí está, eso es lo que imprimo. Ok, ahora sí podemos verlo. Ok. Entonces, aquí tiene, es la misma hoja que usted vi en blanco. Ok. El contexto. Tema del libro. Primero de Juan. El tema del libro es conocer a Dios. Es amar a Dios. ¿Qué título de la división? Estamos en la división que consta de los capítulos de 3 al 5. Dios es amor. Nuestra relación con Dios. Y luego el título del capítulo 5. Nuestra relación con Dios en Cristo. Ok. Título del pasaje. El testimonio de Dios. Entonces, yo empecé simplemente a leerlo, apuntar pensamientos, hacer como que relaciones de palabras. Vea, ¿cuántas veces se ve testimonio? 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 5, no sé cuántos. También vea el juego que yo estaba haciendo aquí, porque yo mencioné algo sobre el bautismo. Y yo creo que sí, vea. No mediante agua solamente, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo apunté, yo me acuerdo que yo apunté algo acerca de su bautismo, pero luego tuve que hacer una nota a mí mismo, no su bautismo, porque no vino por medio del bautismo. Entonces, esto como que me llamó la atención para decir, hey, ese es clave, es el contexto del agua y la sangre. El contexto del agua y la sangre es cuando Cristo vino en la tierra, ¿ok? Entonces, aquí, como dije, lo que tiene es un testimonio en el cielo que tiene que ver con la naturaleza divina. Y luego, pues, otra vez tiene el testimonio de esos tres en la tierra, que es su naturaleza humana. Y las dos juntas, vea, naturaleza divina, naturaleza humana, tiene que ver con la unión hipostática de Cristo, ¿ok? Agua, sangre, espíritu, cuerpo. Es que y usted va leyendo y pensando y apuntando si algo le viene a la mente, entonces usted lo apunta como una referencia en otro pasaje, también tres aspectos de Cristo. Entonces es como ir vomitando pensamientos en papel, porque luego lo que tiene es, vea esta línea aquí, la cláusula joánica. Entonces, solo viéndolo así, lo que tenemos es el versículo 6. Ok, el versículo 6 empieza todo este pasaje, es clave, tiene mucho, porque vea todo lo que tiene aquí: agua, sangre, el espíritu, el testimonio. Entonces, este versículo, si estamos hablando de predicar o enseñarlo o simplemente organizar nuestros pensamientos y nuestras notas, esto sería mi primer punto. Luego, 7, 8, estos versículos van como en conjunto, porque tiene el testimonio en el cielo, el testimonio en la tierra, pero luego después, si recibimos el testimonio de los hombres, testimonio de Dios, testimonio con que Dios ha testificado, que tiene el mismo testimonio, todo este del 9 al 12, tiene que ver con ese testimonio que Dios nos ha dado. Entonces ahí tiene su tercer punto. Entonces, como dije, la estructura se establece por la gramática. Y luego, una vez que tengamos la estructura, es más fácil apuntar nuestros pensamientos, pensar en otros pasajes como en Juan 3 o lo que sea. Y luego al final, ya cuando tenemos todos nuestros pensamientos, tenemos que organizarlo, ¿ok? Y organizarlo, necesitamos una estructura. El pasaje mismo nos da la estructura, ¿ok? Um, Otra cosa que iba a mostrarle era, ok, ahí está el diagrama gramatical. ¿Dónde está? Oh, es que no lo tengo aquí. Todavía no he subido mis notas acerca del pasaje, pero quisiera mostrarles. Ahí está. Come on. Ahí está. Entonces, estos son mis notas. Entonces, vea, agua y sangre, la unión hipostática, testimonio del verbo hecho carne. Entonces, todas estas, ahí están mis notas. Entonces, vea. Aquí tiene el bosquejo.
Ok, como dije, el bosquejo se establece por la estructura gramatical del pasaje. Versículo 6, el testimonio del nacimiento de Cristo Jesús. Y aquí hago mucho énfasis en el contexto de vino, porque es el nacimiento. El vino es que Él nació, el vino, Él nació y luego el Espíritu dio testimonio en la concepción milagrosa de Cristo Jesús. Luego en la estructura que vimos en la diagrama gramatical, vimos los versículos 7 y 8, ¿ok? Tenemos el testimonio de la unión hipostática de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque en el versículo 7 vemos la naturaleza divina del verbo, ¿ok? Luego vemos la naturaleza humana en la tierra, ¿ok? En la tierra, en el cielo, en la tierra, en el espíritu, agua y sangre. Y luego al final, del 9 al 12, es más como una aplicación práctica porque es el testimonio que Dios nos ha dado y qué es lo que vamos a hacer nosotros con el testimonio. Ok, entonces digo esto solo para decir, si usted quiere, yo tengo, ¿dónde está? Vea, es que yo traté de prepararlo, ya son las 8:30 de la noche acá, siempre como que me acuesto como a las 9:30, soy tan flojo. Pero tengo hambre, entonces quiero comer un poco. Pero que quería mostrarles esto, se me olvidó. Discipuladobiblico.com. Ok, este es uno de mis sitios web. A ver, get rid of that. Let me go back over here. Entonces, más fácil de ver. Así, ok. Entonces, discipuladobiblico.com. Si usted dice, Greg, híjole, man, demasiado rápido, no entendí nada. Esto viene de los cursos del ministerio. En el ministerio, a ver, misión. Sorry. Taller de maestros y el taller de pastores, ¿ok? En este curso, taller de maestros, que yo siempre enseño este taller de maestros como una tipo taller. Entonces tengo una enseñanza, obviamente como una enseñanza que tiene que ver con la predicación expositiva y cómo hacemos esto y cómo hacemos aquello. Pero luego tenemos tareas cada semana. Es que es un taller de unas, no sé, 4, 6, 8 semanas, cuanto quiera. Y yo pongo tareas a la gente, ¿ok? Um, para ir y sacar un estudio cada semana. Es que cada tarea es muy fácil, entonces yo voy agregando un poco más cada semana para no sobrecargar a la gente, pero también para desafiarle. Entonces, si usted quiere, aquí en este material, en la página, que es la página, vea, 29 del PDF o el 23, ok, del archivo, vea. Un diagrama gramatical, esto es opcional, pero híjole, man, si esto no es opcional, ok, yo digo, por lo menos debe separar las frases, ok, solo para ver las frases. Si quiere empezar a correrlos, hacer un diagrama gramatical, eso sí es bueno, pero es opcional. Yo digo que es opcional, me ayuda a mí bastante. Pero por lo menos debe hacer algo como así, ¿ok? Solo ajustando las frases individuales a la izquierda para ver la relación entre ellas. Pero tengo toda una explicación de este proceso acá. Y aún si usted dice, ay, pero Greg, ¿cómo es que si usted saca el contexto y esto de un libro, también pues está aquí, ¿ok? Todo está aquí. Y es algo que quisiera también compartir en otro video, en otra enseñanza, porque eso tiene más que ver um, con un estudio, un análisis de un libro. Esto es un análisis de pasaje, ¿ok? Un análisis de pasaje. Y así es como yo hago un análisis de pasaje después de haber hecho un análisis de todo un libro. Pero todo está allá, en el taller de maestros y también en los métodos de estudio bíblico. Pero con esto solo quería compartir algo con ustedes acerca de cómo es que yo hago una preparación, un estudio. Son las notas. Ese amigo mío en Facebook, él me dijo, vea Greg, ¿qué es esto del agua y de la sangre?
Y yo me pregunto por qué tengo los audífonos. Yo- es que yo estaba ajustando este video, este programa que estoy usando, OBS. Me está dando problemas de sincronización con el audio y el video. Entonces he estado jugando con los ajustes. Pero bueno, um, eso solo para decir que así es como hago mi análisis de pasaje. Él me hizo la pregunta y honestamente no sabía qué decirle. Entonces yo, ok, saqué el pasaje, hice mi diagrama gramatical. Yo me puse a estudiar varias horas y luego después de estudiar yo lo escribí. Yo honestamente, es que tengo las notas acá. Ustedes van a reírse de mí. Um, Ok, aquí está la hoja, ok, la hoja de mis notas. Y luego lo que hago es, yo escribo todo a mano, todo a mano. Yo tengo 10 páginas de notas a mano, porque cuando yo me pongo delante de un computadora, como mi mente, como es que cambia la marcha y yo me pongo en jugar, en el modo de jugar. Pero si estoy trabajando con Biblia, papel y lapicero, así es como puedo pensar más profundamente. No puedo pensar profundamente delante de una pantalla. Si usted puede, bien. Yo lo he intentado porque honestamente es el doble de trabajo, porque luego tengo que teclarlo todo y meterlo todo en algo que es más decente. Ok, no me acuerdo en dónde están, pero bueno, mis notas, ok, las notas. Esto es simplemente escribir todo lo que yo escribí a mano. Entonces, así es el proceso. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Pues nada más. Es simplemente decir, así es como preparo un pasaje para estudiarlo. Entonces, si quiere hacer el intento, si quiere intentarlo, puede bajar el material de discipuladobiblico.com. Está ya en la parte de las misiones, se llama el taller de maestros, tiene que ver con varios métodos del estudio bíblico que está también, eso forma parte del discipulado bíblico y puede bajarlo gratuitamente. Si tienen una pregunta, pues yo voy a subir este video a YouTube y luego poner algo en Facebook. Si quiere hacer un comentario allá para que todos puedan aprovechar de su pregunta, bien. Si no, siempre puede mandarme un mensaje por Messenger. Y si puedo sacar el tiempo, si no es demasiado complicado la pregunta, que algunos de ustedes me hacen preguntas complicadas y híjole, no tengo tiempo para contestarle. Bien, pero hago el intento. Entonces, hey, gracias por haber visto el video y espero que haya sido de bendición. Yo digo, aprenda la Biblia, haga lo que le dice y sabemos cómo es que la Biblia nos habla, sabemos qué es lo que ella nos dice cuando analizamos las palabras de Dios en su contexto gramatical, en su contexto del libro, en su contexto de la Biblia. Entonces, seamos estudiantes de la palabra. La palabra es una bendición, es que tenemos toda la revelación de Dios escrita. Nadie más en la historia tenía eso, pero nosotros sí en la iglesia. Entonces aprovechemos, leamos la Biblia, aprendamos la Biblia para hacer lo que ella dice. Seamos fieles. Y hasta el próximo video, ¿ok? Nos vemos.